Lo que la mayoría de personas conoce como el éxodo bíblico puede resumirse en unas pocas imágenes. 2,5 millones de hebreos liberados de la esclavitud en una sola noche. El mar Rojo abriéndose ante Moisés. 40 años de travesías por el desierto del Sinaí. Es un relato poderoso, fundacional y algo cinematográfico. Es también, según el consenso académico vigente, arqueológicamente insostenible. La distancia entre ambas versiones pues tiene unos 3.500 años de profundidad. Egipto fue, durante el segundo milenio antes de Cristo, la civilización más burocrática y exhaustiva del mundo conocido. Sus escribas registraban, desde la ración diaria de los trabajadores que construían los templos hasta el nombre del barbero personal del faraón. Nada de relevancia escapaba al papiro o a la piedra. Nada. Salvo un episodio que, de haber ocurrido tal como narra la Biblia, habría sido la catástrofe más devastadora de su historia. La huida de más de 2 millones de esclavos, 10 plagas bíblicas, el ahogamiento del ejército faraónico en el Mar Rojo. Ni un solo papiro, ni una estela, ni una inscripción en ningún templo del Imperio Nuevo menciona semejante evento. La arqueología ofrece un segundo golpe en forma de granito. La estela de Merneptah, tallada hacia el año 1207 a.C., constituye la primera mención no bíblica del nombre de Israel. En ella, el faraón celebra su victoria sobre un pueblo llamado Israel, que ya está asentado en Canaán. Sin embargo, según la cronología bíblica tradicional, en esa misma fecha, los israelitas apenas habrían completado su éxodo de Egipto y llevarían décadas vagando por el desierto. La contradicción es cronológicamente irresoluble. Pues adjuntamos una imagen detallada, bastante nítida, de la estela de Merneptah, Museo del Cairo. Un tercer problema es de escala física. El desierto del Sinaí no contiene vestigios de haber albergado a una población de 2,5 millones de personas durante 40 años. No hay esqueletos, no hay basura estratificada, no hay huellas de campamentos masivos, no hay evidencia de consumo hídrico extraordinario. Los arqueólogos israelíes que han excavado la zona durante décadas, incluido Israel Filgestein de la Universidad de Tel Aviv, han sido categóricos al respecto. 2 puntos. La demografía del Sinaí hace imposible ese escenario, el éxodo bíblico. Para entender qué pudo, haber dado origen al mito del éxodo, es necesario viajar al norte del delta del Nilo. Prestad atención. El yacimiento arqueológico conocido hoy como Tel el Daba, que durante siglos fue la ciudad de Avaris. Allí, desde 1966, el arqueólogo austriaco Manfred Bietak, de la Universidad de Viena, ha dirigido excavaciones sistemáticas que han revelado uno de los episodios más perturbadores de la historia del antiguo Egipto. Adjuntamos una imagen detallada del yacimiento arqueológico conocido como Tel al-Daba. Hacia el año 1650 a.C., en plena crisis del Reino Medio, provocada por una combinación de sequía prolongada, debilidad dinástica y presión migratoria desde el Levante, una élite de origen semita que llevaba al menos 2 siglos establecida en el delta del Nilo tomó el poder político. No fue
una invasión violenta en el sentido convencional. Eran comerciantes, administradores, artesanos que habían ascendido pacíficamente dentro de las estructuras del Estado egipcio por infiltración. Cuando la dinastía local se desmoronó, simplemente ocuparon el vacío. Los egipcios los llamaron Heka Yassut, gobernantes de tierras extranjeras. El sacerdote egipcio Manetón, que vivió en el siglo III a.C., los denominó los Ixos. Fundaron las dinastías XV y XVI y gobernaron Egipto durante 108 años. Trajeron consigo tecnología militar levantina, el carro de combate ligero y el arco compuesto, y modernizaron el ejército de Egipto, lo que alimentaría el resentimiento de los faraones posteriores. Los estratos arqueológicos de Tel al-Daba muestran con claridad este proceso. Cerámica semita en proporción creciente, nombres semitas en listas administrativas egipcias, tumbas con armas de bronce tipo sirio y, sobre todo, importante, burros enterrados ritualmente frente a las casas. Bueno, una costumbre exclusivamente semita. Y frescos minoicos que evidenciaban redes comerciales mediterráneas. Todo culmina hacia el año 1540 a.C. aproximadamente, con una capa de destrucción violenta. El abandono brusco de sectores de la ciudad y las marcas de una transición de poder forzada. Esa expulsión fue obra del faraón Amosis I, fundador de la dinastía número 18, quien reconquistó Avaris y expulsó a los gobernantes Ixos. La memoria de este trauma fue tan profunda que los faraones de la dinastía 18 intentaron borrar deliberadamente cualquier referencia de esos 108 años de dominio extranjero, de dominio semita. Se trató de un damnatio memoriae, pues inscripciones picadas con cincel, nombres eliminados de las listas reales, templos reatribuidos. Bueno, paradójicamente, ese esfuerzo por el olvido preservó en la cultura popular del Levante el recuerdo de un pueblo semita que dominó Egipto y fue después expulsado. Adjuntamos un par de imágenes, escultura del faraón Amosis I, y además una reconstrucción infográfica de la ciudad de Avaris. La hipótesis levita, pues un éxodo pequeño, filológicamente demostrable además. En 2017, Richard Elliott Friedman, catedrático de la Universidad de Georgia y uno de los biblistas más respetados a nivel internacional, publicó el libro titulado El Éxodo, cómo ocurrió y por qué importa. En él planteó una tesis que ha reorientado el debate académico. 2 puntos. Aunque el éxodo masivo de 2 millones de personas es históricamente indefendible, existen evidencias filológicas de un éxodo real, pero más pequeño y muy específico. La prueba, argumenta Friedman, no está en la arena del Sinaí, sino en los nombres propios del Antiguo Testamento, sin ir más lejos. Al analizar sistemáticamente el corpus onomástico de las 12 tribus de Israel, Friedman identificó un patrón estadísticamente llamativo. Los nombres con etimología egipcia, es decir, nombres cuyas raíces lingüísticas derivan del egipcio y no de lenguas semíticas occidentales, están concentrados casi exclusivamente en una sola tribu, la del Levi. Nombres como Moisés, Aarón, Pinjas, Ofni, Putiel, Ur, Merari, Asir,
Todos estos nombres presentan raíces egipcias documentales y documentadas, y todos pertenecen al linaje levita. En las otras 11 tribus, Rubén, Gad, Asar, Nefatí, Benjamín, Judá, los nombres son semíticos, puros, occidentales, de raíz cananea local. Si las 12 tribus hubieran convivido en Egipto durante 430 años, como insinúan las Sagradas Escrituras, la absorción de nombres egipcios habría sido estadísticamente uniforme en todas ellas. Y no lo fue. La conclusión de Friedman es precisa. Los levitas vinieron de Egipto. Fueron un grupo pequeño, probablemente unos pocos miles de personas. Salieron en algún momento entre los siglos XIII y XII a.C., en un episodio de escasa relevancia para la administración egipcia y, por tanto, sin rastro en sus archivos. Al llegar a Canaán se encontraron con las comunidades protoisraelitas, que ya habitaban las colinas centrales y se integraron como élite religiosa y sacerdotal, sin territorio propio, y trajeron consigo algo de valor extraordinario, a su Dios, y subrayo, sin territorio propio. Y trajeron consigo pues a su propio Dios. Ese Dios se llama Yahweh. Según Platón, un general griego extraordinariamente beligerante, encargado de liderar el reparto de las tierras de Canaán. Las inscripciones jeroglíficas del templo de Soleb, en Nubia, correspondientes al reinado de Amenhotep III, hacia el año unos 1380 a.C., mencionan a un grupo de nómadas del sur denominados Zazu de Yahú. La palabra Yahú, escrita en jeroglífico, constituye la primera referencia no bíblica, al nombre divino que luego hebraizaría como Yahvé, y aparece en una inscripción egipcia siglo y medio antes de la fecha tradicional del Éxodo. La hipótesis levita resuelve la mayoría de las inconsistencias arqueológicas, pero se basa en palabras, y la palabra del Éxodo vemos que no existe. Quizá la palabra de Moisés tampoco. El grupo era demasiado pequeño para dejar huella en el Sinaí, lo suficientemente específico para explicar la concentración onomástica en una sola tribu, y coherente con los textos bíblicos más antiguos, como el Cántico de Débora, en el libro de los Jueces, que sitúa a Yahvé llegando del sur, del Sinaí y del monte Parán. De aquí podemos apreciar la estela en donde aparece el jeroglífico, la palabra Zazu de Yahú. La palabra Yahú, escrita en jeroglífico, constituye la primera referencia no bíblica, un siglo antes, al nombre divino que luego se hebraizaría como Yahweh. Como digo, según Platón, un general espartano. Ya empezamos a comprender y a pisar sobre el suelo del Sinaí. Pero incluso aceptando un éxodo levítico histórico, queda sin respuesta la pregunta esencial. ¿Cómo un episodio protagonizado por unos pocos miles de personas se convirtió en el mito fundacional de las 12 tribus de Israel, 2 reinos y 3 religiones monoteístas? La respuesta no es arqueológica, es política. Friedman, siguiendo el linaje, la línea del filólogo alemán Julius Wellhausen, identificó en el siglo XIX, atentos, 4 fuentes literarias distintas en los primeros 5 libros de la Biblia. Cada una fue redactada en un siglo diferente, por una escuela diferente.
y con un objetivo teológico diferente. La fuente yavista, por ejemplo, del siglo X a.C., escrita en el reino sureño de Judá, la fuente eloísta, del siglo IX a.C., en el reino del norte, la fuente deuteronomista, del siglo VII aproximadamente antes de Cristo, la fuente sacerdotal del siglo VI antes de Cristo, redactada durante el exilio babilónico, y el libro del Éxodo que hoy leemos es una compilación de esas cuatro fuentes. Está como urdida, como cosida, ¿no? en su forma definitiva aproximadamente en el siglo V a.C., es decir, entre 700 y 1000 años después de los supuestos eventos que narra. Las costuras son visibles dentro del propio texto. El mismo episodio narrado dos veces, con detalles incompatibles. El nombre divino alterado entre Yahvé y Elohim, según el capítulo. El monte sagrado llamado Sinaí en algunos pasajes, Horeb en otros. El suegro de Moisés, por ejemplo, con tres nombres distintos, Jetro, Reuel y Jobab, en tres secciones diferentes además. No son errores de copia, son marcas de 4 manos editoriales separadas por siglos. Se adjunta una fotografía preciosa de el monte sagrado, conocido como el monte Sinaí, que en algunos pasajes de esta ficción literaria que conocemos con el nombre del Éxodo se conoce como el monte Horeb, de principios de siglo. Bueno, el momento de mayor urgencia, prestar muchísima atención a modo de conclusión. Estamos ante la segunda entrega, ejercicio de investigación, historicismo bíblico. Estamos intentando resolver qué sucede en torno a este mito fundacional, que ha justificado, por ejemplo, la eliminación etnográfica del pueblo de Palestina. Bueno, en el momento de mayor urgencia narrativa, llegó en el año 622 a.C., bajo el reinado de Josías de Judá. El imperio asirio, que había dominado el Levante durante 200 años con deportaciones masivas y tributos asfixiantes, colapsaba bajo la presión babilónica. Judá, reino pequeño y vasallo, quedó momentáneamente libre. Y Josías aprovechó la ventana abierta por la historia para lanzar una reforma religiosa radical. Centralizó el culto en Jerusalén. Destruyó los santuarios locales e impuso el monoteísmo yavista a una provincia del Alto Bajo Egipto. En ese contexto, según el segundo libro de los Reyes, los sacerdotes entregaron al rey un libro de la ley hallado casualmente durante unas obras en el templo. ¡Qué oportuno! La mayoría de biblistas modernos identifica ese texto con el núcleo del Deuteronomio, y muchos, siguiendo a Friedman y a Bernard Levinson, sostienen que no fue hallado, sino redactado, en ese preciso momento como instrumento legal de la Reforma, es decir, teología vestida de antigüedad. Ficciones que no son reales. Judá necesitaba entonces un mito fundacional, a la altura de la crisis, un relato que distinguiera a su pueblo de los cananeos vecinos, por ejemplo, que dotara a su dios local de una dimensión universal,
que convirtiera la geografía de Canaán en herencia divina, en lugar de asentamiento gradual. El Éxodo cumplía esa función a la perfección. Transformaba a un grupo de aldeanos de las colinas en el pueblo elegido. Convertía a Yahweh, a ese general griego, en el dios que había humillado a la potencia más grande del mundo conocido. Un siglo después, en el 587 a.C., cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén, incendió el templo de Salomón y deportó a la élite judía a Babilonia. El mito ya estaba lo suficientemente consolidado para cumplir una nueva función. Los exiliados en el Éufrates necesitaban creer que ya antes habían sido esclavos y que ya antes habían sido liberados. Si Dios los sacó de Egipto, los sacaría por lo tanto de Babilonia. El Éxodo dejó de ser el recuerdo de una salida pasada para convertirse en la promesa de una salida futura, proyectada al pasado para dar esperanza al presente. La capa sacerdotal del texto, redactada durante el exilio, añadió los detalles rituales. 2 puntos. Las plagas estructuradas en grupos de 3, las instrucciones del tabernáculo, las medidas exactas del arca, no eran recuerdos de Egipto, eran instrucciones para reconstruir el culto cuando los deportados regresaran a Jerusalén. Y adjuntamos la imagen de un friso, que detalla, nos narra estos acontecimientos, 587 a.C., cuando Nabucodonosor destruye Jerusalén. Y aquí la gran pregunta es, ¿por qué en 2026, ¿no? Pues aún se enseña la versión fabulada, ficticia, un imposible? El consenso académico que aquí se describe no es secreto ni reciente. Está publicado en universidades de todo el mundo desde hace décadas, en obras accesibles de Filgestein, Friedman, Bietak y decenas de otros investigadores. Y sin embargo, en parroquias de América Latina, en escuelas dominicales norteamericanas y en yeshivot ortodoxas de Jerusalén, pues se continúa enseñando la versión de los 2 millones de esclavos y las plagas. En fin, el motivo no es la ignorancia. El motivo es institucional. El primero de los faraones, bueno, lo desmiente. El primer factor es la velocidad diferencial entre el conocimiento académico y la transmisión pastoral. Este es el primer factor, ¿de acuerdo? La velocidad diferencial entre el conocimiento académico y la transmisión pastoral. Los manuales catequéticos vigentes se apoyan en marcos exegéticos del siglo XIX, anteriores a Wellhausen, anteriores a Bietak y anteriores a Filgestein. Y nos tenemos que preguntar por qué. La academia avanza en décadas. La pastoral popular parece ser que en siglos. El segundo factor es litúrgico. El Éxodo no es solo un evento histórico debatido. Hemos visto que no lo es. Es el eje simbólico del judaísmo y también, pues, un pilar del cristianismo. La Pascua judía conmemora la salida de Egipto. La Pascua cristiana resignifica ese mismo éxodo en clave mesiánica. Los sacramentos, los himnos, las homilías y los rituales semanales de cientos de millones de creyentes dependen de que el éxodo se ha percibido como un evento real. Es un engaño. Si las jerarquías religiosas asumieran públicamente que se trata de teología y no de historia, el sistema simbólico que sostiene la fe popular quedaría gravemente comprometida. El silencio institucional es,
desde esa perspectiva, una decisión racional. El tercer factor es geopolítico. La narrativa de un presunto pueblo elegido, sacado de la esclavitud y conducido a una tierra prometida, ha sido instrumentalizada políticamente al menos 4 veces en los últimos 400 años. Por los puritanos ingleses, para justificar la colonización de Norteamérica como una nueva Canaán. Por los líderes afroamericanos, para construir la teología de la liberación durante la lucha por los derechos civiles. Por el sionismo del siglo XX, para fundamentar el retorno a la tierra de Israel o la eliminación etnográfica del pueblo de Palestina. Y por la teología de la liberación latinoamericana, para articular la resistencia contra la pobreza y la opresión. Leído como historia literal, el Éxodo confiere legitimidad sobrenatural a 4 proyectos políticos distintos. Leído como teología tardía, construida en el exilio babilónico, esa legitimidad se debilita considerablemente. Y adjuntamos una imagen porque, finales del siglo XX, principios del XXI, todavía nos encontramos al eje del mal, la política, que pretende vivir del cuento y de las ficciones. Arturo Mas, Cataluña, pues que también pretende liberar al pueblo oprimido catalán. España nos pega, España nos roba. Egipto nos pega, Egipto nos roba. Una ficción, una fabulación. Es de este modo que justifican su status quo. El consenso de la arqueología y la filología bíblica moderna ofrece una lectura coherente. El Éxodo no es la memoria de un evento masivo. Es la construcción literaria de una identidad nacional ficticia, elaborada por sucesivas capas de redacción a lo largo de 4 siglos, en respuesta a crisis políticas concretas y a intereses políticos concretos. Un pequeño grupo de levitas que salió de Egipto trajo consigo a Yahweh y una memoria de dominación y expulsión, discutible además. Esa memoria se fusionó con el trauma colectivo de los Hicsos, circuló durante generaciones por todo el Levante y fue reescrita siglos después en clave hebrea, como el relato fundacional de un pueblo que necesitaba creer que su Dios era más poderoso que el faraón. Y adjunto, un jeroglífico hermoso, muy colorido, que nos representa una imagen de los pueblos semitas Hicsos que invadieron de una forma un tanto moderada, además con el arte de la infiltración, se hacen con el control del Egipto de los faraones y gobiernan durante 108 años y protagonizan 2 dinastías. Esto no es quitarle valor al relato para aquellos que les guste la ciencia ficción. Le quita literalidad. Y esa distinción importa, porque cambia para siempre el modo en que leemos el resto del Antiguo Testamento, un compendio de superstición, magia, de ficciones y fabulaciones. No como una crónica, sino como teología, pura teología. No como historia, sino como identidad, y además discutible. No como pasado, sino como proyecto. Para poder redactar esta historia, nos hemos basado en fuentes: Israel Filgestein y Neil Asher Shiberman, un libro que os recomiendo, La Biblia desenterrada, del 2001, Richard Elliot Friedman, un libro titulado El Éxodo, fundamental, Cómo ocurrió y por qué importa tanto, 2017. Al arqueólogo austriaco Manfred Bietak, Excavaciones de Tel el Daba,
desde 1966 a día de hoy. La estela de Merneptah, importante, 1207 a.C. Y las inscripciones de Solep, reinado de Amenhotep III. Son las fuentes con las que me he apoyado para construir este relato. Os acabo de leer pues otro capítulo de mi próximo libro y os agradezco muchísimo la atención, la interacción. Tenéis el capítulo a modo de artículo, pues muy bien compaginado, diseñado, además con inteligencia artificial. Animamos la portada. Bueno, publicado en nuestro perfil en Patreon. Podéis participar de nuestro proceso a través de nuestro canal en Telegram. Os voy a adjuntar ahora mismo la dirección que además vamos a anclar en el espacio del chat. Vamos a copiar la dirección. Pegamos y compartimos con vosotros. Abierto, gratuito. A tiempo real vas recibiendo notificaciones. Publicamos información, arte, cultura, geopolítica en mayúsculas, y de vez en cuando, bueno, pues aprovechando el poco tiempo de vida que tengo, pues voy redactando el que será pues mi próximo libro. Bueno, todavía tengo por decidir el título, pero de momento creo que ya os he leído pues unos 5 capítulos. Vísteme despacio que tengo prisa, y bueno, pues quizá para la próxima primavera pues tenemos un nuevo libro a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Vamos a anclar el comentario, tenéis el grupo y además os invito pues a participar. Además es una red social gratuita, abierta, y en donde nadie, absolutamente nadie, pues va a controlar tu espacio de intimidad. ¿De acuerdo? Comparto con vosotros, a ver si el chat me lo permite, porque hemos presentado a escasas jornadas, hace pues 2 semanas más o menos, ¿no? Una red social libre, abierta, gratuita. No hay nada ni nadie, ni algoritmos, nada. Tu intimidad va a ser preservada e interpretamos que es una respuesta al signo de los tiempos. Pues por mi parte estoy haciendo balance en mi memoria por si me dejo algo. Creo que ya tenemos pendiente además 2 crónicas de actualidad, un análisis geopolítico de cuestiones económicas, República Popular de China, y tenemos pendiente pues un par de artículos en torno pues a la situación delicada y fronteriza, conflicto continental, OTAN, Federación Rusa, Dios no lo quiera. Pero desafortunadamente somos desgobernados por fabulaciones, locos y la maldad. Desde la mesa del Segundo Cristo os agradezco muchísimo la atención, la interacción, y os invito a participar en próximas intervenciones. Un abrazo muy fuerte y toda la luz del mundo.